Potenciar tu creatividad a través de los códigos no es una tarea exclusiva de los programadores. También puede interesar bastante a los entusiastas, artistas y profesores. Es que aumentar tu creatividad es una tarea muy importante para fortalecer muchas áreas de la humanidad. Es por eso que en este video te voy a hablar sobre Processing, una plataforma básica para crear estos efectos, estos temas relacionados al código generativo. Y por supuesto también te diré que aprendí bastante para crear mi primer ejemplo de realidad aumentada, así que es la base de todo. No te olvides que dejaré mis archivos en mi Patreon y también te daré recomendaciones. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Processing 4 es una de esas herramientas que te facilitan entrar al mundo del código sin sentirte intimidado. Lo genial es que puedes escribir unas pocas líneas de código y ver resultados visuales de inmediato, lo cual motiva muchísimo cuando estás empezando. Es una forma muy accesible de entender cómo funciona la programación mientras creas algo que puedes ver y manipular. Y todo esto lo digo 100% convencido porque lo viví así. Cuando comencé a crear visuales con Processing allá en el 2009, quería replicar todo lo que veía en la televisión o internet. Creo que utilizar Processing es un ejercicio fundamental para desarrolladores que quieren fortalecer su lado creativo. Y por supuesto, usar Processing y rodearte de toda la comunidad te alimenta de esa filosofía open source y de aprender haciendo que tanto impulsamos aquí en Emilius. Bueno, manos a la obra. Entramos a processing.org y lo que vemos es una serie de softwares relacionados a la fundación. Tenemos el clásico, el relacionado a Java, que es Processing 4. Luego tenemos a p5.js, que es con JavaScript. Luego tenemos Processing Android y Processing Python. Lo que nosotros vamos a hacer es descargar Processing de Java. Ahora estamos en la versión 4.4.10 para Windows. Existen para otras versiones, inclusive para Raspberry Pi. Nosotros vamos a ir a esta versión. Descargamos. Instalar Processing es sumamente sencillo. Tú sigue nada más los pasos que te indican y por supuesto elige una carpeta ideal. Al terminar de instalar Processing tendremos este icono. Abrimos Processing. Tendremos una página de bienvenida que nos indican las cosas que podemos hacer y este es el programa. Tienes que familiarizarte con cada una de las opciones. Tenemos archivo, editar, sketch, que es nuestra base de programación. Acá podemos importar bibliotecas y sobre todo gestionarlas. Es decir, podemos instalar las bibliotecas que necesitemos. Acá está una librería de Arduino, por ejemplo. También temas de IA para juegos 2D. Bueno, hay un montón de información. Los modos, que es para poder trabajar con otras opciones. Aquí tenemos habilitado el p5.js, pero hay otros tipos de modos. Luego herramientas y finalmente ejemplos. Los ejemplos se podría decir que son los mini tutoriales que se encuentran aquí. Ejemplos. Acá están varios archivos relacionados para que puedas aprender desde cero. También te recomiendo que puedas conseguir algunos libros de Processing. Son muy fáciles de leer y sobre todo de entender. Esto te ayudará muchísimo. Bueno, vamos a crear un primer ejemplo, el ejemplo más sencillo. Te quiero comentar que por lo general Processing se estructura con dos elementos importantes. El Void Setup y también el Void Draw. Estos dos elementos son fundamentales para iniciar Processing. El Void Setup es el inicio de la función, se ejecuta una sola vez al inicio del sketch y sobre todo está relacionado al tamaño de la ventana, configuraciones iniciales. Y sobre eso vamos a crear el tamaño de la ventana, size
Abrimos paréntesis. P3D significa básicamente que nosotros vamos a generar funciones 3D, como esferas, movimientos de rotaciones en los 3 ejes y también temas de luz o direcciones de luz. Este es fundamental también para nuestro ejemplo. Bueno, ya terminamos con Void Setup, ahora pasamos a Void Draw. Lo primero que escribiremos es No Stroke. Y básicamente No Stroke se podría decir que desactiva el contorno, las líneas del borde de cualquier elemento que vamos a utilizar. Luego de No Stroke vamos a llamar al Background. Y le vamos a elegir un color específico. Siempre para trabajar con processing y los colores sobre todo, tenemos unos límites de 0 a 255. En este caso voy a hacer un background relacionado al color amarillo. Quizá podemos darle clic a ver cómo se ve. Vamos a ejecutarlo. Así de sencillo, nada más. Eso es el fondo amarillo, pero obviamente vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a crear una esfera y para eso tengo que primero posicionar el elemento esfera y obviamente también llamar a la esfera. Para hacer eso uso la función translate. 320, 180. Acá estoy indicando que la esfera quiero que aparezca en el centro. Si se dan cuenta, es la mitad de la información que tenemos en size. 320, 180. Entonces aparecerá en el centro. Y finalmente ponemos sphere. Y así se vería, simplemente una esfera blanca y el fondo amarillo. Pero me dirás quizá, Emilio, pero esto es solamente una imagen sencilla, está aburrida. Sí, la verdad que sí, pero ahorita vamos a agregar un elemento de interacción. Ahora vamos a jugar con las luces. Vamos a escribir estos comandos. De frente lo voy a pegar para que sea mucho más rápido y no aburrirlos tampoco. Estos nuevos elementos que he agregado están relacionados al tema de la dirección de las luces. ¿Y qué quiere decir esto? Estos dos elementos sirven para poder detectar la dirección tanto Y y X del mouse. Así de sencillo. Y sobre todo vamos a poder conectarlo con la dirección de la luz, en donde estamos llamando a estos campos, dirección X y dirección Y. Y sobre todo estamos dando elementos de luz también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Que cuando hacemos clic a ejecutar, nosotros vamos a poder manipular la dirección de la luz según el mouse. Y así haríamos un ejemplo sumamente sencillo. Y hemos creado todo esto solo con 13 líneas de código, así de sencillo. Y sobre todo, Processing es bien intuitivo. Yo aprendí haciendo esto a través de ensayo y error. Copiaba algunos códigos, veía qué significaba, modificaba algunos elementos y así fui aprendiendo las cosas. Me parece que este es un ejemplo inicial muy básico y sobre todo te permite entender el potencial que tiene Processing. Luego de hacer el ejemplo básico, siempre tenemos que preguntarnos ¿qué más podemos hacer? ¿Quieres cambiar el color de fondo de manera random? Se puede. ¿Quieres que la esfera persiga el mouse? También se puede. Prueba diferentes variaciones, ejemplos y sobre todo desata tu creatividad. Recuerda que todos estos códigos lo dejaré en mi Patreon. Ahora sí, momento de hablar de recomendaciones. Pasamos a las recomendaciones. Te voy a compartir una página web muy buena que puedes inspirarte y aprender más todos los días. Esta se llama Open Processing y como su nombre lo dice, es una página web donde podemos ver y compartir proyectos de otras personas creativas. Aquí veremos el resultado de experimentos y ejemplos y por supuesto también el código para que puedas aprender más rápido.
Lo mejor de todo es que tiene ejemplos de todo tipo, tanto para ser usado con Processing 4 de Java y también con P5JS. Esto es sumamente instructivo. Luego, otra cosa que te puedo recomendar es el canal de YouTube de Coding Train, del siempre genial Daniel Schiffman. Es sumamente divertido, fácil de entender y con harto contenido. No hay pierde. Bueno, esto es solo el primer paso. Bienvenido al mundo de Processing. ¿Te gustaría aprender más? Ya sabes qué hacer. Suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos. Bye.